gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya, te adoramos, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración.
nuestro Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar para glorificarte. Te damos gracias porque tú nos has traído con un propósito, y es darte todo el reconocimiento. Porque solamente tú lo mereces, Señor Jesús. Tú creaste el cielo y la tierra. Tú nos has cuidado, nos has mantenido. Por eso te damos gracias en esta mañana. Porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú has sido justo. Tú has cuidado nuestras vidas. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Bueno, quisiera hacer algo diferente en esta mañana. Yo quiero que en esta mañana cada uno de mis hermanos nos salgamos por un instante de cada uno de nuestros lugares y saludemos a nuestros hermanos y le digamos bienvenidos en el nombre de Jesús en esta mañana. Entonces yo quisiera que tomáramos unos minutitos nada más. Hay visitas en esta mañana, acérquense a ellos y dígale bienvenidos en el nombre de Jesús. Tomemos unos instantes. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Yo sé que en esta mañana Dios ha traído personas que quieren saber más de la palabra del Señor, que están hambrientos porque en sus vidas hay necesidad, y la necesidad más grande es de buscar a Cristo en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor en el Salmo 34 dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo no sé a cuántos ha librado en el Señor en esta mañana, pero nos ha cuidado y nos ha librado de todos nuestros temores. Quizás en esta mañana tú has venido con miedo, con temor, pero yo quiero decirte, aquí está el Señor que te va a traer la paz. Aleluya. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos agradecen en esta mañana el poder estar aquí alabándole y glorificando? Yo invito al pueblo de Dios que con ese mismo ánimo que tenemos en esta mañana lo hagamos con nuestro corazón. Alabemos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Aleluya. Tu belleza es indescriptible. Aleluya, Señor Jesús. Difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tus
sabiduría. ¿Quién podrá entender? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tú no lo sabes. Tu belleza es indescriptible. Sí. Majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Canto una alabanza. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te Pues el adoramos. desierto me ha enseñado Te bendecimos, Señor. fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Aleluya. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré. Mi despertar Aleluya, Señor Jesús. y atardecer, Te adoramos, mi Cristo. todo Aleluya. se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí.
porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Todo se lo debo a Él, aleluya. A veces pensamos que es por nuestras propias fuerzas. A veces pensamos que nos merecemos todo lo que tenemos porque hemos trabajado para ello. Pero yo quiero decirte que cuando tu salud decrece, cuando en tu vida faltan muchas cosas y vemos la necesidad, dependemos de Él 100%, aleluya. Cuando nuestras fuerzas acaban, cuando todas las cosas que están en nuestro interior se ven debilitadas, la fuerza del Señor empieza a crecer en nosotros, amén. En esta mañana yo quiero hacer una oración especial. Quisiera orar en esta mañana. Yo sé que siempre hay necesidades en el pueblo de Dios. Posiblemente en esta mañana tú has venido sin fuerzas. Quizás en esta mañana no sabes qué hacer ante una decisión que tú tienes que tomar. Quizás has venido enfermo, pero yo te digo en esta mañana, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo no sé cuántos creen en esta mañana, pero yo te digo algo muy importante. Tenemos un Dios poderoso, aleluya. Un Dios que puede quebrar todas las cosas, puede hacerlas de nuevo, aleluya. Yo quiero invitar al pueblo de Dios que levante sus manos, y aquel que tenga la necesidad, no sé si quiere venir aquí adelante o simplemente agachar su rostro y decirle:
Señor Jesús, aquí estoy. Estoy en esta mañana aquí postrado ante ti para pedirte, Señor Jesús, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús, que tú nos ayudes. Tú conoces las dificultades, las enfermedades que hay en el pueblo tuyo, Señor Jesús. Pero yo en esta mañana quiero pedirte por algo especial para mí. Yo no sé, hermano, ahí donde tú estés, dile: Señor, haz un milagro en mi vida, haz algo especial en mi vida. Quizás tú estás quebrantado del Señor, quebrantado de salud, y le dices: Señor, cura mi enfermedad, porque Él tiene poder. Aleluya. Órele en esta mañana, pídale al Señor, hágalo con todo su corazón. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso, el Señor tiene todo el poder para sanar cualquier enfermedad en esta mañana. Y en esta mañana le decimos a toda enfermedad que se aleje de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Quiero invitar al pueblo de Dios que tome asiento. Mientras tanto, le pido al hermano Libardo, no sé si está por ahí, la hermana Miriam, que pasen y nos ayuden a recoger la ofrenda del Señor. Y mientras tanto, le voy a ceder el micrófono aquí a nuestro hermano pastor, hermano William, para que dé los anuncios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Senhor, não me adorava só ninguém costra como pero só lo mío não tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapava só lo mío não tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero você. Senhor, não me adorava só ninguém costra como pero você. Lo mío não tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Lo mío não tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero só. Hermanos, recuerde que la iglesia tiene una misión. Amén. Hay hermanos que son, déjeme decirle, muy egoístas. Amén. Digan amén. Hay gente que no le habla a nadie del evangelio. Hay gente que no se preocupa por traer una persona a la iglesia. Y hermanos, esto es, la orden del Señor es: habla, predica, enseña, llévales el mensaje. Un hombre le dijo a Jesús: Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no se venga conmigo.
vaya y cuéntele a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Aleluya. Amén. Así que, hermano, no se quede callado. Amén. El culto de encuentro de amigos, diga: yo tengo que traer a alguien. Amén. Culto evangelístico, hermano, yo tengo que llevar a alguien a la iglesia que conozca lo que yo conozco. Y cuando usted lo hace, no solo, hermano, está ayudando a esa persona, usted está librando su responsabilidad ante Dios. Amén. Y yo quiero decirle, esta semana tuvimos una charla aquí de preguntas y respuestas el día martes. Y bueno, teníamos un bonito grupo, pero nos faltaron muchos amigos. Y qué bueno que, hermano, podamos aprovechar esto y podamos ayudar a otras personas a que conozcan de Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Recuerde que el Señor está cerca, hermanos. Así que ahora hay que hacer como hacía Nehemías. En el tiempo de Nehemías, en la construcción del muro, con una mano se empuñaba la espada y con la otra mano se trabajaba. Amén. En este tiempo, hermano, trabaje en lo material, es importante, pero vaya ahorrando en el cielo. Amén. Vaya ahorrando en el cielo, porque hay gente que le ha ido muy bien aquí, pero arriba no tienen muchos ahorros. Amén. Y el problema es que aquí es un ratico, allá es toda la eternidad. Amén, hermano. Allá es toda la eternidad. Así que hay que pensar en qué estamos haciendo para Dios. Amén. ¿A cuántos estamos hablándole de Dios? ¿A cuántas personas estamos trayendo a la iglesia? Amén. Y sirva esto para decirle, hermano, por eso la vida del cristiano no debe ser una vida de subidas y bajadas. No, no, no. Porque usted pierde. Además, yo me demoro en crecer espiritualmente y avanzar en mi relación con Dios. Yo pierdo. Porque, hermano, había podido madurar más rápido, crecer más rápido, ayudar a otros, ayudarles a que conozcan de Dios, y todo eso queda marcado en el cielo. Amén. Todo eso queda registrado en el cielo. Y, hermano, la vida ya es la eternidad. Aquí es un ratico. Amén. Aquí es un ratico. A mí me parece que fuera ayer que yo tenía 20 años, pero ya por allá pasé hace rato. Bueno, no lo tomen tan en serio. Pero pasamos ya por allá, hermano. Pero los años han pasado. Amén. Pero qué bueno que aproveches la oportunidad. Amigo y hermano, aprovecha la oportunidad. Cada día que dejes pasar de arreglar tus cuentas con Dios, tú pierdes. Hermano, cada día que te pase a ti, cada año que te pase y no subas de nivel, tú pierdes. Porque había podido ser un año de grandes bendiciones en el cielo. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, tenemos nuestros cultos. El día jueves tenemos nuestros cultos. El día domingo tenemos nuestros cultos en Papiamento. No olvide invitar arubianos al culto. Levanten la mano aquí los que son arubianos. A ver, levanten la mano los que son arubianos. Bueno, bienvenidos, Pombinina, casa de Dios. Amén. Nos está hopi contento con vos, pero también nos quiere para vos comprender el camino de Dios. Hermanos arubianos, hay que invitar a arubianos. Amén. Hermanos arubianos, hay que invitar a arubianos que vengan a conocer de Dios. Amén. Invite su familia, su amigo, dígale, vámonos a buscar de Dios. Hermanos, hay que hablarle a los arubianos de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra misión en Aruba? Predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria al Señor. Pero, hermano, estamos en Aruba. Así que nuestra misión es muy fuerte con los arubianos. Ellos necesitan conocer a Dios y esta iglesia tiene el mensaje que ellos necesitan para sus vidas. Esta iglesia tiene el mensaje que ellos necesitan conocer a Dios. Amén. Así que, hermano, vamos a volver a retomar fuerzas en el evangelismo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos regale, y yo quiero invitar a un joven arubiano o a alguno de nuestros jóvenes
que se preparen el lenguaje de señas. Hermano, necesitamos un joven que Dios lo prepare, o una hermana, qué sé yo, pero bueno, que Dios prepare a alguien que pueda manejar el lenguaje de señas para que podamos predicarle el evangelio a las personas sordomudas, a los arubianos que no pueden escuchar, que no pueden hablar. Pero hermano, qué bueno tener aquí un lugarcito donde podamos transmitirle el evangelio a ellos en lenguaje de señas. Amén. Pero necesitamos alguien que diga, lo voy a hacer. Amén. Hermano, la obra de Dios no se detiene. Y yo le quiero decir, hermano, que no se detenga. Hay hermanos que están regresando a sus países de origen, pero la obra de Dios tiene que seguir. Amén. Y que Dios nos regale gente de visión que diga, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que la obra de Dios vaya adelante. Amén. Así que hermano, yo no sé quién se quiera ganar esa bendición, pero vamos a empezar a buscar algún joven, alguna hermana o hermano que quiera decir, yo quiero ser ese que le interprete a los sordos, a los mudos, que pueda transmitirles este mensaje glorioso. Amén. Yo sé que Dios nos lo va a regalar, hermano. Amén. Hay gente muy comprometida y muy dispuesta, y estamos viendo una generación de jóvenes aquí que me alegra ver estos jóvenes, estas señoritas muy comprometidas. Amén. Y yo quiero decirle a las señoritas, quédense en Dios. Su futuro aquí está asegurado. Amén. Gloria al Señor. Hermano, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 5. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya hoy están regresando algunos de nuestros hermanos que estaban en sus vacaciones. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y entonaremos un cántico para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Gloria al Señor. Vamos a coloque su Biblia a un lado, tenga la bondad, y vamos a entonar un cántico más esta mañana. Y yo quiero invitarle, dígale con el alma estas palabras a Dios. Hermano, aproveche su momento aquí. No le cante a Dios de cualquier manera. Entre en la presencia del Señor. Aleluya. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, Dígaselo a Dios, hermano. en asombro allí me habré de Dígaselo a Dios. postrar, y mi canto
Qué lindo sentir hacer eso, y hermano. mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, aleluya. Sí, Señor. Digno es el Cordero Aleluya. de Dios, El que fue inmolado. el que fue inmolado en la cruz, Digno. digno de la honra y el poder. Gloria a Dios. La Aleluya. sabiduría suya es. Oh, al que Y está al que sentado. está en el trono, Oh, hermano. oh no. Él es digno, aleluya. Santo, santo, santo es Él es digno, hermanos. Señor, reina por los Shayabayisita siglos Bahaya. con poder. Oh, santo. Todo lo que Isla Bahaya. dices por él al estar Shayabayasai. ante ti, Oh, aleluya. adorando frente al mar de Oh, cristal, entre la Multitud. multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto iré Gloria a Dios. a millones proclamándote rey. Aleluya. Y mi voz Aleluya. oirá Gracias, Señor. entre las multitudes Gracias. cantar. Oh, Gracias. digno es el Cordero de Dios, El que fue inmolado. que fue inmolado en la cruz, Aleluya. digno de la honra y el poder. Sí, La Señor. sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor
Aleluya. Aleluya. Oh hermano, alabe a Dios esta mañana, alábelo. Alábelo, alábelo un momento, alábelo. Dele la gloria al Señor un momento. Todo lo que existe es por Él, todo hermano, todo. Usted y yo estamos esta mañana aquí por Él. Usted y yo estamos aquí esta mañana es por Él. Aleluya. Aleluya. Usted y yo estamos aquí esta mañana es por Él, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, que nos permite estar aquí en su presencia, amén. Amén, hermanos. El Señor es bueno. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno? A ver, levante su mano. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno? Oh, hermano, Dios ha sido muy, pero muy bueno con nosotros. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea el honor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana bajo un tema y es la voluntad de Dios. Amén. Repita conmigo, por favor, la voluntad de Dios. Y repita conmigo, la voluntad de Dios en mi vida. Hermanos que están aquí, si algo necesitamos nosotros entender hoy es la voluntad de Dios con nosotros. Amén. Y déjeme decirle, es algo de lo que el mundo hoy le cuesta entender. Y todavía es un poco más preocupante. A veces como iglesia nos cuesta entender la voluntad de Dios. Amén. Y es importante entender la voluntad de Dios y déjeme decirle algunas razones por qué necesitamos nosotros entender la voluntad de Dios. Hermanos, cuando se entiende la voluntad de Dios, la vida tiene significado. Amén. Cuando se entiende la voluntad de Dios, la vida tiene propósito. Cuando se entiende la voluntad de Dios, la vida tiene sentido. Y yo quisiera que usted entienda esto, hermano. Hay personas que no logran entender la voluntad de Dios con ellos, por lo tanto caminan en la vida de una orilla a la otra, pero no lograron entender cuál era el plan y el propósito y el diseño de Dios para su vida. Amén. Pero cuando yo entiendo la voluntad de Dios en mi vida tendrá sentido. Mi vida tendrá propósito. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y permítame decirle, hermano, hemos venido hablando acerca de la unidad de la iglesia y hemos venido hablando, hermano, acerca de todos los propósitos que Dios tiene con su iglesia. Y en esto yo quiero decirle algo sumamente importante en nuestra vida. Y es, hermanos, que para que haya unidad en la iglesia y para que podamos caminar hacia donde Dios quiere, necesitamos comprender su propósito con nosotros. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Estamos hablando de la vida de un hombre llamado el apóstol Pablo. Amén. Y este hombre nos enseña una serie de eventos interesantes, hermanos, interesantes en cuanto a lo que es caminar en la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, si no entendemos la voluntad de Dios, seremos como un bote, como un barco que está en alta mar, pero perdió su rumbo. Amén. Hay botes, hay barcos que llegaron a alta mar, pero se perdieron en alta mar. Es verdad que el bote todavía está ahí, pero se perdió.
No sabe qué camino va a tomar, no sabe qué rumbo va a coger, no sabe hacia dónde va, se perdieron. Y miraba que en algún momento salieron de una de las costas de África, salieron un grupo de personas con deseos de llegar a Europa. Y esas personas que iban en esa travesía se perdieron. Perdieron el rumbo en alta mar, y cuando pasó un tiempo y no llegaron a su destino, los descubrieron cerca acá del norte de Venezuela, hacia el oriente un poco. Descubrieron a todas las personas de esa embarcación, se habían muerto y habían durado muchos días en alta mar perdidos. ¿Sabe qué pasa cuando el ser humano no camina bajo la voluntad de Dios? Se pierde. ¿Sabe por qué el mundo está hoy como está, hermano y amigo? Porque se perdió. Es verdad que vivimos, es verdad que tenemos mejores inventos, mejor tecnología, más ciencia, pero en la voluntad de Dios el mundo se perdió. Y como se perdió el mundo, hermano, quizás se logren cosas materiales, pero se perdió el norte de quién es Dios, de qué es la vida, de cuáles son los principios, de cuáles son los valores, de qué es lo que agrada a Dios, de qué es lo que nos conviene como seres humanos, de qué es lo que nos llevará a un mejor mañana y a un mejor futuro. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Así que Dios nos ayude esta mañana a entender su voluntad. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a que dejemos de caminar en la vida nosotros también como cristianos sin comprender la voluntad de Dios. Amén. Y esta semana les decía, hermanos, con respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una, pero podemos llamarla de esta manera. Hay una voluntad de Dios que es revelada a nosotros, y hay una voluntad de Dios que le pertenece a Dios, que usted y yo no la vamos a entender. Amén, le pertenece a Dios. La voluntad revelada de Dios, hermanos, la voluntad revelada de Dios es aquello que está en la palabra de Él. Amén. Así que, hermano, la voluntad revelada de Dios para usted y para mí, lo que Él quiere que conozcamos, está aquí. Amén. Y yo quiero decirle, y lo que está aquí, hermano, el día que usted y yo nos lo saltemos, vamos a hallar problemas. Ese día estamos caminando en contravía a la voluntad de Dios. Amén. Así que permítame decirle, si aquí, les decía esta semana, si aquí la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, el que esté caminando a su propia manera está saliéndose de la voluntad de Dios. Les decía esta semana, la Biblia dice, hablando del matrimonio, la Biblia dice, no os separéis, a no ser, y déjeme decirle, no puede haber separación del matrimonio a no ser por causa de infidelidad. Amén. Y permítame decirle, y eso que siempre se busca el perdón y la reconciliación, pero nunca el propósito de Dios son los divorcios. Pero todo lo que camina en contravía con eso está en contra de la voluntad revelada de Dios. Amén. Amén. Hermano, la Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pero si usted tiene un enemigo y lo humilla, usted se metió en contravía con Dios, con la voluntad de Dios. Ah, no, es que mi enemigo y no me cae bien y se la voy a cobrar. Bueno, pero estás caminando en contravía a la voluntad de Dios, porque eso ya es una voluntad revelada. Aquí está. Amén. La Biblia dice, si alguien tuviere hambre, no lo dejes ir igual, extiéndele la mano. Ah, no, yo no. Bueno, tú caminas en contravía con la voluntad de Dios. Hermano, si Dios en su palabra dice que Él es defensor de huérfanos, de viudas, de pobres, de extranjeros, ten cuidado con los huérfanos, con los pobres, con las viudas y con los extranjeros. Ten cuidado con ellos, porque si Dios los defiende, ¿cuál es su voluntad? Él los cuida, es mejor que tú los cuides también.
Amén. Ten cuidado porque esa voluntad está aquí y a veces nosotros queremos actuar bajo nuestra forma de ver la vida. Ten cuidado porque la voluntad de Dios es otra. Al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre, Dios lo mira de otra manera. No es que no me cae bien por ser pobre, Dios lo mira de otra manera. Tú quieres caminar en la voluntad de Dios, míralo como Dios lo mira. Amén. La viuda, hermano, mírala como Dios la mira. Amén. Déjeme decirle, nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios. A eso se le llama la voluntad revelada de Dios y está en su palabra. Amén. Así que usted va a encontrar en la Biblia una cantidad de orientaciones. Hay gente que no viene al culto y dice, no, es que yo no necesito ir a la iglesia. No, esa es tu voluntad. Aquí dice otra cosa, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando sabemos que aquel día se acerca. No es que yo no quiero congregarme por alguna razón. Estás haciendo tu voluntad y no la voluntad revelada de Dios. Amén. Así que lo que está en la palabra es la voluntad revelada de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la voluntad revelada de Dios, hermano, lo que está en su palabra. Pero también hay una voluntad de Dios que está en las cosas secretas de Dios, de las cuales tú y yo no sabemos cómo Dios va a actuar, pero están en su voluntad. Así que en la vida a veces, y les decía esta semana, a veces enfrentamos ciertos problemas que no queremos enfrentarlos. Y uno dice, pero ¿por qué Dios me dejó pasar por esto? Yo no lo sé. Y usted no lo va a saber. Quizás lo necesitabas. Quizás necesitábamos estar viviendo en este momento que estamos viviendo. Algunos problemas de tu vida o de mi vida son parte de algo que a veces Dios lo deja por su voluntad para que crezcamos, para que maduremos, para que nuestra vida sea útil mañana, para que nuestra vida pueda llegar a donde Dios quiere llevarla. Eso pertenece a una voluntad de Dios que nosotros no conocemos. Amén. Así que te vas a encontrar en algunos episodios de la vida con algunas personas y usted dirá, pero yo no quería encontrarme con esta situación y Dios lo permitió para que pudieras crecer, madurar, avanzar, llegar a otro nivel con Dios. Amén. Hay personas, hermano, que tú y yo no quisiéramos encontrarnos, pero son las que te están ayudando. Amén. Son las que te están sacando adelante, son las que te están haciendo subir de nivel, son las que te desafían a subir de nivel, son las personas que te van a llevar a conocer más de cerca a Dios, con una visión diferente de las cosas de la vida y de Dios. Pero esas las permite Dios. Usted estar aquí, hermano, usted no sabe por qué Dios lo tiene aquí. Usted no sabe. Porque pero Dios le permitió estar aquí. Pero si usted no entiende la voluntad de Dios con que usted esté aquí, ese es el problema. Que Dios a veces tiene un propósito y yo no lo entiendo y yo peleo con Él, pero Dios tiene un propósito con mi vida. Amén. Dios lo tiene en esta iglesia. ¿Usted sabe por qué Dios lo trajo a esta iglesia? A veces la gente no entiende. Hay gente que me ha dicho a mí, pastor, yo no sé por qué yo llegué a la iglesia si yo no quería los pentecostales. No, pastor, a mí me costaba, pastor. Yo tenía mis diferencias. Pastor, alguien que me hablara de Jesucristo como ustedes hablan. No, pastor, yo creía de otra manera. ¿Por qué llegué ahí? Porque en una voluntad que es de Dios, que tú y yo no la sabemos, pero que Él es el soberano, Él sí la conoce. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Pero hay personas que pelean. Hay personas que han venido a la iglesia, duraron 2, 3 meses y se fueron. Pero ellos no entendieron que Dios los trajo para que entendieran la doctrina del nombre de Jesús.
Así que hay gente, una señora alguna vez hablamos con ella y nos dedicamos tiempo y le expliqué que Jesucristo es Dios y le expliqué que su nombre es Jesús y que Él es el Salvador, y se lo mostré por la Biblia, por la palabra de Dios. Le mostré y nos sentamos con una hermana y le explicamos quién era Jesús, y la señora dijo: una cosa he entendido, ustedes tienen una revelación diferente y más profunda del nombre de Jesucristo. Eso nos dijo la señora. Pero a los días ella dijo: pero yo me acostumbré a esto, y se fue. Así que ella tenía otra costumbre, pero no entendió una voluntad de Dios para ella. Dios quería que ella conociera algo diferente a lo que a ella le habían predicado, que ella entendiera el nombre de Jesucristo, que ella entendiera que el Salvador es Jesucristo, que el que vino a este mundo para salvarnos es Jesucristo, el que murió para salvarnos es Jesucristo, el que resucitó, hermano, para darnos la victoria sobre la muerte es Jesucristo, el que venció al diablo, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas es Jesucristo. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos es Jesucristo, aleluya. El que volverá por nosotros se llama Jesucristo. El bautismo en la Biblia es en el nombre de Jesucristo. Se lo explicamos a la señora, se lo explicamos, pero no entendió. Así que hay gente que cree que está aquí y salen y se van. No entendieron que Dios tenía una voluntad especial con ellos. Así que usted está aquí no porque usted simplemente llegó por casualidad de la vida. El Señor en su voluntad lo conectó con la iglesia. Lo conectó con alguien. Alguien lo invitó, alguien le habló, alguien le trajo, o usted pasó por ahí. Un hermano me decía: pastor, a mí nadie me invitó a la iglesia, yo pasé por el frente de la iglesia y yo sentí algo dentro de mí que me dijo: entra. Y yo entré, y ya lleva como 7 años aquí en la iglesia, gracias a Dios. Un hermano en la fe camina, pero ¿sabe algo? Es que Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero necesitamos entender la voluntad de Dios para no caminar por la vida a la deriva. Hermano y amigo, amigos que están aquí, ustedes están aquí esta mañana no por el pastor. Usted no está aquí porque alguien simplemente le invitó. Jesucristo hace tiempo colocó sus ojos en ti. Hace tiempo Jesús te está llamando. De una o de otra manera te está llamando. De una o de otra manera Jesús te conectó con los evangélicos. Hay gente que decía: oiga, yo no sabía, no me gustaban los evangélicos y mis clientes puros evangélicos. Pues qué bueno que en algún momento pensaras: ¿qué será? A veces es que Dios, o a veces no, con seguridad ten la confianza, Jesús estaba tocando a tu puerta y tú no lo entendiste. Alguien alguna vez me decía: pastor, mire, yo no quería los evangélicos, pero me trasladaba de ciudad y el vecino mío era un evangélico. Pastor, no me gustaban los que creían en el nombre de Jesús y el compañero de trabajo era creyente en el nombre de Jesús. No entiendo, pastor. No lo entendía. No, yo sí lo entiendo. El Señor te está mostrando el camino, pero tu corazón y tu dureza no te deja entender cuál es la voluntad de Dios. Qué bueno en esta mañana decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la vida del apóstol Pablo, y hoy no me voy a detener mucho en la vida de él. Hablaremos sobre algunas características de su vida más adelante, pero déjeme decirle un poco acerca del llamamiento de Pablo. En el pasaje que nosotros estábamos leyendo, la palabra de Dios dice que Saulo iba camino a Damasco. Saulo de Tarso, ese era su nombre antes de llamarse Pablo. Y Saulo
iba camino a una ciudad llamada Damasco. Saulo era un hombre, era un líder, era un hombre preparado, muy estudiado, pero Saulo era un hombre muy devoto de la fe. Saulo de Tarso era muy devoto de Dios y era muy devoto de la fe, más que cualquier cristiano de la época, más. Pero él mataba a los cristianos porque no conocía a Jesús. Así que él perseguía a los cristianos no porque detestara a los cristianos en sí, sino porque él defendía la fe del judaísmo en la que él creía. Entonces no era que él fuera malo en que quisiera matar cristianos, no, es que era tan celoso de la fe y lo habían levantado de una manera tan celosa en la fe, en el judaísmo y en su creencia, que él todo lo que era en contra de la fe que él tenía, lo perseguía, lo llevaba a la cárcel y lo mataba, porque él decía: es que estos son unos herejes, estos están blasfemando contra el Dios del cielo. Pero Saulo no entendía. Así que cuando iba camino a Damasco a cumplir ese propósito, se encontró con que una luz del cielo le rodeó y Saulo cayó en tierra y quedó ciego, perdió la vista. Así que Saulo, que era un hombre inteligente, estudiado y tenía una relación con Dios, hermano, era una relación equivocada, pero tenía una relación con Dios. Estaba basada en su fe judaica, en su judaísmo, sí, pero tenía una relación. Entonces él entendió que lo que a él le sucedió no venía de la tierra, ni de hombre, ni por hombre. Él entendió que le venía desde el cielo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, él entendió eso. Cuando él entendió eso, entonces Saulo de Tarso hizo una pregunta. Y la pregunta que Saulo de Tarso hizo fue: ¿quién eres, Señor? Esto que me sucede a mí no viene de hombre ni por hombre. Algo extraño, lo que está sucediendo en mí es diferente. Y él hizo una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y cuando Jesús le dio la respuesta, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él entendió que esa voz no era de hombre alguno, ni lo que había sucedido en su vida era por hombre alguno. Él dijo: alguien aquí grande, diferente, superior, está interviniendo en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra un aguijón, contra un chuzo, no lo hagas. Y cuando Saulo escuchó esa respuesta, abrió su corazón y dijo: es el Señor, es Jesús al que yo persigo. Él es el que ha hecho esto tan extraordinario que me deja ver una luz del cielo. Quedo ciego y caigo en tierra. Él intervino con su poder. La segunda pregunta de Saulo vino por consecuencia de la primera. Él entendió que era Jesús. Ahora dijo: ¿qué quieres que yo haga? Mire, cuando alguien entiende la voluntad de Dios, cuando alguien entiende quién es Dios, estará dispuesto a hacer su voluntad. ¿Sabe por qué una persona necesita años para entregarle su vida a Jesús? Porque no ha entendido quién es Dios. Una persona que necesite años para ¿será que me decido? Es que estoy mirando aquí, es que veo allá. No, es que no has entendido lo primero, no lo has entendido. No has entendido que hay un Dios en el cielo que te está hablando y te está llamando. Y mientras no lo entiendas, tu corazón no se podrá abrir. Amén. Por eso hay gente que demora años y hay gente que se ha muerto y perdieron la salvación. Y venían a la iglesia y escuchaban la palabra, pero su corazón era un corazón duro. Cuando tú no conoces, no entiendes lo que entendió Saulo ese día, tu corazón seguirá cerrado. Y por más que te hablen, tú no entenderás quién te está hablando. Así que Saulo entendió que era el Señor. Y como entendió que era el Señor, abrió su corazón.
Y cuando abrió su corazón, le dio oportunidad a que la voluntad de Dios se cumpliera en él. Cuando una persona, hermano, conoce quién es Dios, entiende quién es Jesucristo, tendrá la facilidad de poder entender y decirle: Señor, dime lo que tú quieres que yo haga. Y la voz le dijo, esa voz de Jesús le dijo a Saulo: Saulo, ve a tal lugar y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, ese día Saulo prácticamente se arrepintió. Ese día Pablo se entregó totalmente a Dios, y cuando llegó a la casa donde tenía que ir, hermano, inmediatamente después fueron y lo bautizaron en el nombre de Jesús. Pablo quedó listo ese día. Hay gente que necesita 5 años. 5 años para decidirse, y hay gente que queda 20 años después bregando a cambiar una cosa y otra y otra, porque no entendemos la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo entendemos la voluntad de Dios, tú dices: ¿qué hago aquí? Le entrego mi vida a Jesús ya. No necesitan convencerme tanto. Esta es la palabra de Dios. Eso lo dijo Dios. Si eso lo dijo Dios, yo lo voy a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, si eso, escúcheme esto, si eso lo dijo el Señor, yo lo voy a hacer como el Señor lo dice. Eso sucedió con Saulo de Tarso. No necesitó meses, no necesitó años, no necesitó, después de que se entregó, fue bautizado, no necesitó, hermano, 20 años para todavía ir avanzando. No, hermano, él entendió quién era Dios y qué quería Dios con él. Le abrió el corazón y le dijo: Señor, haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Saulo, haz esto y esto. No hay problema, lo voy a hacer. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántos años llevas que se te ha aconsejado algo y tienes lo mismo? ¿Cuántos años? Por favor, piensa un momento. Amén. ¿Cuántos años Dios te ha hablado y te ha dicho: hey, mira esto? Y seguimos ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Y lo intentamos y quedamos y no queremos avanzar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nos hace falta conocer quién es Dios para poderle entregar a Él nuestra voluntad total. Ese día Saulo de Tarso se rindió a los pies de Jesús. ¿Sabe? Le cambiaron hasta el nombre. Ya no se llamaba más Saulo de Tarso, se llamaba Pablo. Ahora el nombre de él era Pablo. Ahora el perseguidor se convirtió en un perseguido. Ahora Saulo de Tarso era el hombre que llevaba en alto el evangelio de Jesucristo con el mismo celo que perseguía a los cristianos. Ahora predicaba el evangelio de Jesucristo con un celo, con un anhelo. Gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, no tienes tiempo para hablar de Jesús, para hacer una refán, para hablarle a alguien de Cristo. Es que no has entendido una voluntad de Dios revelada aquí. No, pastor, es que a mí no, yo no hago eso. Yo nunca he hecho una refán y no la voy a hacer. Bueno, te voy a decir, aquí dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es una voluntad de Dios revelada. Amén, hermanos. Pero Saulo de Tarso, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, ya su nombre no era Saulo, es Pablo. Y en el capítulo 21, versículos 4, yo quiero que usted entienda, cuando alguien entiende la voluntad de Dios y a dónde tenemos nosotros que llegar. Amén. ¿A dónde tenemos nosotros que llegar? Allá en Hechos capítulo 21, versículo 4. Escuche esto, hermanos. Dice la palabra de Dios: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entienda esto. Unos discípulos estaban orando y ellos recibieron una revelación del Espíritu de Dios. Y ellos le dijeron a Saulo: Saulo, no subas a Jerusalén. Amén. Diga gloria a Dios. Mire al vecino, por favor.
Mírelo, mírelo, mírelo adelante y mírelo atrás, por favor. No se confíe solo que esté a su lado, puede estar solito en una silla, pero yo ya vi que se me están yendo. Y Dios puede tener, esta es la voluntad de Dios, que usted escuche este mensaje. Si usted se duerme hoy, hermano, mañana resulta perdido como el barco en alta mar. Hermanos, estos discípulos estaban orando a Dios y orando a Dios. Ellos sintieron decirle a Saulo: Saulo, por el Espíritu hemos visto lo que te va a suceder en Jerusalén. No subas a Jerusalén. En los versículos 10 y 11, acompáñeme a leerlos, por favor. Los versos 10 y 11 de este pasaje. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Escuche, conéctese conmigo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Verso 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. El cinto es la correa de Pablo, la tomó. Y cuando la hubo tomado, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Escuche esto. En el versículo 4, unos discípulos orando por el Espíritu se dieron cuenta lo que le iba a suceder a Saulo, a Pablo en Jerusalén. Pero aquí fue el profeta Agabo. El profeta Agabo llegó a la casa de Pablo, a la casa de Felipe, y Felipe era un evangelista. Y cuando llegó a la casa de él, el profeta tomó la correa, él echó mano a la correa que vio ahí. Y cuando hubo tomado la correa, se ató con ella las manos y los pies y dijo: esto mismo le van a hacer al dueño de este cinto, de esta correa. Y ese cinto era de Pablo. Así que los hermanos que estaban allí, que caminaban con Pablo, y que le conocían, le dijeron a Pablo: Pablo, no subas, no vayas a Jerusalén. Pablo, ¿a qué vas a ir a Jerusalén? Si lo que te va a suceder en Jerusalén es un martirio, te van a torturar, vas a ir a la cárcel, te van a entregar en manos de los gentiles. Pablo, te van a dar látigo, te van a torturar, te van a herir, te van a meter preso, vas a sufrir por causa del evangelio, por llegar a Jerusalén. Pero mire cuando alguien entiende la voluntad de Dios. Mire cuando alguien entiende la voluntad de Dios. Versículos 13 y 14, por favor. Quien viniendo a ver, versículo 13, por favor. Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? Escuchen esto. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? Los hermanos que estaban allí estaban tratando de bloquear la voluntad del Señor con Pablo. Ellos estaban tratando de bloquear la voluntad del Señor. Y yo quiero que usted entienda algo, hermano. La voluntad de Dios, y yo quiero que entienda, todos ellos tenían la misma revelación. Pablo va a sufrir en Jerusalén. A todos les fue revelado lo mismo. Pablo va a sufrir en Jerusalén. Pero hay una diferencia en la voluntad de Dios. Y es que algunos están, cuando la conocen, hermano, escúcheme esto por favor. Esto que le voy a decir es muy importante en su vida. Hay cristianos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y hay cristianos que no. Así que todos tuvieron la misma revelación. La voluntad de Dios es que Pablo va a sufrir en Jerusalén, pero hubo unos cristianos que quisieron cambiar la voluntad de Dios con Pablo.
y le dijeron: no subas, no vayas a Jerusalén. Ya tenemos una revelación que vas a sufrir en Jerusalén. Y Pablo se enojó con ellos y les dijo: ¿para qué me quebrantan? ¿Para qué me preocupan? Yo ya entendí la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que yo vaya a Jerusalén. Pablo, ¿vas a sufrir? Sí, voy a sufrir, ya lo sé, pero como es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta, aunque esté en contra de lo que yo quiero. La voluntad de Dios es perfecta, y allá necesitamos llegar en esta mañana, hermano, a entender que la voluntad de Dios con usted y conmigo es una voluntad perfecta. Este Dios es grande, es sublime, no se equivoca, no se ha equivocado y no se va a equivocar. Su voluntad es perfecta con nosotros, aunque no lleguemos donde quisiéramos llegar. Oh, hermano, a veces hay personas que en esto de la voluntad de Dios se la quieren saltar. Dios no los colocó en un lugar, ellos se quieren colocar en ese lugar. No es que yo veo que yo puedo. Si no te puso Dios, Dios tiene otro propósito con tu vida. No, pero es que yo la quiero hacer. Tú verás si la haces, pero no Dios, no era la voluntad de Dios. Pastores, que yo quiero hacer esto. Hermano, la voluntad de Dios es la que es perfecta. La nuestra será imperfecta. Y cuando usted quiera echarle travesía a la voluntad de Dios, vas a descubrir que resultaste metiéndote en problemas y haciendo lo que no debías de hacer. Qué bueno en esta mañana caminar en la voluntad de Dios. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Pablo fue a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén vivió toda la experiencia del sufrimiento, la persecución. Llegó ante el emperador, lo pusieron preso, vivió momentos difíciles, pero él entendió que Dios tenía un propósito. Jerusalén era el centro religioso, así que el que hubiese llegado Pablo allá generó un escándalo en toda la ciudad. Eso despertó, hermano, y eso empezó a despertar el conocimiento de la fe y de lo que predicaba Pablo en la vida de otros. Pero escúcheme bien, la gente que vio, todos los que caminaban, los discípulos que estaban al lado de Pablo, y a los que él había formado y a los que él había establecido en las diferentes iglesias donde él había predicado el evangelio, cuando vieron que Pablo era un hombre de una firmeza y una convicción tan fuerte, que estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, aunque sabía que iba a ir preso, ellos dijeron: de aquí en adelante que se haga la voluntad de Dios con nosotros, no interesa lo que nos pase. Si este hombre estuvo dispuesto a hacerla, nosotros también. Ese era el propósito de Dios, llevar a Pablo a Jerusalén. Es verdad que iba a sufrir, es verdad que iba a morir, es verdad que iba a ir preso, pero él era el ejemplo para todos los que venían detrás de él, recién convertidos, líderes, pastores, predicadores. Estaban viendo en Pablo la firmeza de él, y eso hizo, hermano, que esos hombres, después de la muerte de Pablo, se desató una persecución inmensa contra los cristianos. La iglesia empezó a ser perseguida, pero todos estuvieron dispuestos a morir por el evangelio de Jesucristo. Ese era el propósito de Dios con Pablo, llevarlo para que dejara una semilla. Era que Pablo sí iba a morir, ese era el precio de él. Hermano, la voluntad de Dios era que Pablo muriese y que fuese preso, pero detrás de esa voluntad que es perfecta había, hermano, algo glorioso, aleluya, y era que estaban viendo ese ejemplo, los grandes hombres de la antigüedad que iban a seguir después de Pablo predicando el evangelio de Jesucristo. Ellos lo estaban viendo y dijeron: si Pablo estuvo dispuesto a ir allá sabiendo que le iba a ir mal, nosotros moriremos por el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? El evangelio hoy está donde está por los hombres que hicieron la voluntad de Dios antes que nosotros.
¿Sabe por qué el evangelio ha llegado a su vida? ¿Sabe por qué el evangelio llegó a todos los continentes? Porque ha habido hombres que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la de ellos. Pero cuando uno hace la de uno, uno daña la obra de Dios. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, vas a dañar la obra de Dios. Amén. Te le vas a meter en el camino a Dios. Y déjeme decirle, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Pablo iba a morir. Iba a morir en Jerusalén o en otra parte. Iba a morir. Su carrera estaba terminando. Él tenía dos opciones: sigo haciendo la voluntad de Dios o no es que allá me van a torturar. Pues eso que vivió Pablo en la voluntad de Dios, hoy 2000 años después, usted no encuentra no hay un solo predicador que predique el evangelio que no hable del apóstol Pablo. ¿No le parece es una recompensa muy grande? Y usted no se imagina lo que a él le tienen guardado en el reino de los cielos por haber hecho la voluntad de Dios. Qué bueno en esta mañana que usted diga: yo quiero hacer la voluntad de Dios más que la mía. Yo quiero hacer y andar en la voluntad de Dios más que en lo que yo quiero. Hermano, a veces caminamos en lo que queremos y nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego nos mete en nuestra voluntad. Pero qué bueno en esta mañana decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero déjeme decirle, para hacer la voluntad de Dios necesitamos estrechar una relación con Él. Cuando una persona no tiene una relación estrecha con Jesús, no podrá hacer la voluntad de Él. A usted le parecerá difícil arrepentirse. A usted le parecerá difícil cambiar un poquito la forma de vestir. Usted dirá: uy, no, eso está. Porque no tienes una relación estrecha con Él. Pero detrás de todo eso Él tiene un propósito. Cuando tú tienes una relación estrecha con Jesús, su voluntad en tu vida, no discutirás. El Señor me tiene aquí, voy a cumplir su voluntad. El Señor me puso en este cargo, voy a hacer su voluntad. El Señor me dio este hogar, no lo voy a quebrar. No, hay cosas difíciles como en todos los hogares, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy. Y si te metiste por tu voluntad, ya Dios la permitió, sigue trabajando ahí. Porque a veces buscamos excusas: es que yo lo hice sin la... No, ya entraste, y si Dios lo permitió, haz lo que tienes que hacer. Ahora no inventes otra cosa. ¿Sabe, hermano? En la vida necesitamos entender la voluntad de Dios. Y si usted quiere que le vaya bien, camine en la voluntad de Dios. Y si usted quiere, hermano, obtener la bendición de Dios, camine en la voluntad de Dios. Pero estamos enseñados a caminar en lo que queremos y como yo quiero. Y hermano, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseñó acerca de la oración del cristiano debe ser: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hermano, es que la voluntad de Dios, aunque usted no quiera, la voluntad de Dios tiene que ser hecha en el cielo y tiene que ser hecha en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y esa debe ser nuestra oración. Dos cosas debe llevar su oración todos los días que usted ore. Todos los días que oremos, dos cosas debemos decirle a Dios al orar. La número uno: Señor, que yo esté dispuesto a hacer tu voluntad en este día. Y la número dos: dame sabiduría, Señor, para conducirme en este día. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos que ya se fueron. Ya me fueron algunos ya. Están como a mi lado derecho. Ahí les doy una pista. Están a mi lado derecho. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Es importante entender la voluntad de Dios. Es que cuando la entiendas te va a ir bien a ti, y le va a ir bien a tus hijos, y le va a ir bien a tu familia, y le va a ir bien a los tuyos, y le va a ir bien a los que están a tu lado. Hermano, la voluntad de Dios lo define todo en la vida. Yo quisiera que usted me entendiera esto, hermano. La voluntad de Dios lo define todo en la vida.
Usted y yo necesitamos la voluntad de Dios para todo en la vida, para casarnos, para caminar el día a día. Hermano, ¿le ha preguntado usted a Dios, Señor, este trabajo es tu voluntad? ¿Alguna vez le ha preguntado usted a Dios, Señor, con quien me voy a casar es tu voluntad? Señor, le has preguntado a Dios, Señor, ¿es tu voluntad lo que estoy ante la vida que emprendí y el corazón que tengo y el que no oigo un consejo será tu voluntad? Qué bueno uno preguntarle a Dios, porque hermano, hemos dicho muchas veces de palabra, Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor, hágase tu voluntad, y lo cantamos, pero cuando estamos frente a la voluntad de Dios, se hace la voluntad del señor William y no la de Jesús. Se hace la voluntad de Alba, pero no la de Jesús. Se hace la voluntad de Miguel, pero no la de Jesús, de Jorge, pero no la de Jesús, la de María Elena, pero no la de Jesús, la de Maura, pero no la de Jesús, la de Ángel Gabriel, pero no la de Jesús. Hermano, tenemos que trascender un poquito más allá y entender que entregamos nuestra vida a Jesucristo, y eso implica rendición total de mi voluntad a la voluntad de Jesucristo. Pero entiende algo, la voluntad de mi Cristo es perfecta. Aleluya. La voluntad de Jesús para tu vida es una voluntad perfecta. Oh, si en esta mañana entendieras esto, tu vida dará un giro total, hermano y amigo, hermano y hermana. Si entendiéramos la voluntad de Dios, créame que entenderíamos lo que Dios quiere para nosotros y la vida sería diferente. Pero qué bueno levantar la mirada, estrechar la relación con Jesús. Cuando tú y yo no tenemos una relación estrecha con Jesús, tú vas a creer que el pastor se inventó lo que está diciendo. Hermano, no, lo que te predicamos no es porque querramos decírtelo. Al fin y al cabo tendremos que dar cuenta a Dios. Lo que te predicamos está en la palabra. Pero cuando tú y yo no lo saltamos, estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios se necesita tener una relación estrecha con Él. Porque solo cuando hay una relación estrecha con Él hay sensibilidad, hay humildad, hay reconocimiento, hay aceptación de su voluntad. Hermano, cuando hay una relación estrecha con Él, un cristiano dirá como dijo Saulo de Tarso: habla, Señor, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Hermano, cuando alguien se acerca a esa relación con Jesús, él dirá: Señor, háblame, que yo estoy dispuesto a oír. Los que esta mañana tengan una relación cercana con Jesús, ellos dirán: háblame, Señor, porque lo que tú me estás diciendo es lo que yo voy a ir a hacer. Lo que tú me digas es lo que yo haré, Señor. Lo que dice tu palabra será tu voluntad en mi vida, Jesús. Pero hermanos, tenemos una lucha muy grande en que Dios dice algo, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Déjeme decirle, para entender la voluntad de Dios en mi vida, hay que colocar a veces los sentimientos y las emociones a un lado. Eso no quiere decir que no somos sentimentales y no tenemos emociones. Sí las tenemos. Pero para entender la voluntad de Dios en mi vida, yo tengo que dejarme guiar por Él. Y mi relación con Dios va un poquito más allá de las emociones y los sentimientos. Mi relación con Dios va de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, a la razón que Dios plantea en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y esto implica, hermano, levantarse un poquito más allá de las emociones. Es que tal persona no me agrada. No es que si te agrada, Dios dice: ama a tu enemigo. Aquí no hay emociones, hermano. Ama a tu enemigo. La Biblia dice: háblales. Escuchen o dejen de escuchar, háblales. Hay gente que no quiere oír que usted le hable del evangelio, pero esto va un poquito más allá de emociones. Hay que hablar de Jesucristo. Hay que dar testimonio de Jesucristo. Es que no le gusta. Bueno, puede que no le guste, pero tú tienes una misión. Aprovechala el momentico que hay que hacerlo. Hermano, esto va más allá de sentimientos y emociones. El que quiera hacer la voluntad de Dios va un poquito más allá de que es que yo quiero una vida más tranquila para mí. Hermano, el que quiere hacer la voluntad de Dios no va a querer tanto una vida más tranquila y de más confort.
y de mayor comodidad. Y yo no quiero que me pongan mucho, que yo no tenga mucho que hacer, que es que yo tengo una vida, que es que yo tengo una vida social. Hermano, el que sabe y está en la voluntad de Dios, él estará dispuesto. Si Dios lo necesita, él estará dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. Si Dios lo manda, él estará dispuesto a hacer lo que Dios manda, lo que Dios quiere. El que tiene una relación con él estará dispuesto a correr a hacerlo. Qué bueno hacer la voluntad de él en nuestra vida. Qué bueno nuestros jóvenes aprender la voluntad de Dios. Jóvenes, cuando te dejas ganar del mundo y de las invitaciones del mundo y de las ofertas del mundo y de las tentaciones del mundo, tú eres el que pierde. Pastor, pero es duro. Sí, pero quédate en la voluntad de Dios. Quédate ahí, que el Dios del cielo tiene un plan contigo. No se lo cambies. No le desvíes el plan a Dios. Dios tiene un plan. Dios te llamó, te hizo crecer en un hogar cristiano. Hermanos jóvenes, qué triste, déjeme decírselo en esta mañana. Qué triste un muchacho crecer desde niño en el evangelio, invertirle todo lo que se invirtió, todo lo que Dios usó para hacer de ti alguien con una capacidad, con un talento, con un don, un lugar de privilegio, alguien al que Dios quería que le sirviese, y llega a los 18, 19 años y se va a explorar el mundo. Dios solo piensa qué dirá Dios. Tenía un plan contigo. Tenía una misión contigo. Yo tenía un propósito con tu vida y te fuiste. ¿Sabes? Si te has ido, Dios te recoge y te perdona. Pero yo te quiero decir algo. No estropees el plan y la voluntad de Dios con tu vida. Que Dios tiene cosas grandes. Quédate en su voluntad, quédate en su propósito, quédate en su diseño. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermano, quiero que entienda unos principios en cuanto a la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué no le dan gloria a Dios por ello? Eso es grande, hermano. La voluntad de Dios es perfecta. Eso es saber que si yo estoy aquí y estoy en la voluntad de Dios, mi Dios no se ha equivocado. Hermano, eso es muy grande, el que usted diga, donde yo estoy aquí y la oportunidad que tengo y lo que estoy en la voluntad de Dios. Eso usted está en una voluntad perfecta. Número dos, la voluntad de Dios no riñe con lo que dice su palabra. Entienda eso, hermano. Amigo que estás aquí, si tú quieres hacer algo, hermano, si quieres hacer algo, pero la Biblia dice otra cosa, estás en contravía con la voluntad de Dios. Hazlo si quieres, pero la voluntad de Dios dice otra cosa. No, pastor, es que yo no le pido perdón a nadie. Bueno, pero la Biblia dice, perdona y te da la medida. No, es que a mí me gana la ira y yo no puedo ver a esa persona y cuando la ve, bueno, hazlo. No te preocupes, pero en el cielo todo eso está. Tú hiciste todo lo contrario a lo que se te enseñó. Es que Dios dice, hermano, la voluntad de Dios no riñe con su palabra. Dios no cambia. Dios no varía, Dios no juega, Dios no dijo algo allá y ahora usted por su situación, porque es que yo no sé lo que pueda suceder. No, hermano, estamos actuando bajo nuestra voluntad y yo quiero invitarte en esta mañana y yo quiero invitar a la iglesia del Señor. Hermano, es importante en este tiempo en que vivimos que hayan cristianos celosos de Dios y de su palabra, que quieran guardar la palabra y que quieran quedarse en la voluntad de Dios, aunque a veces nos cueste. A Pablo le costó quedarse en la voluntad de Dios. Oh, pero hermano, Dios lo bendijo. Yo quiero invitarle esta mañana, número 3. La voluntad de Dios en cada uno de nosotros es que nosotros sigamos la voluntad de Él, aunque, hermano, estemos en escenarios diferentes a los que usted y yo a veces queremos. Pastor, pero es que yo quería hacer esto, pero Dios no te dejó llegar allá, pero donde te tiene, haz lo que tienes que hacer. Amén. Número 4, la voluntad de Dios, hermano, con Pablo era llevarle a Jerusalén a pesar del precio.
A veces se va a pagar un precio por hacer la voluntad de Dios. Y es que quiero decirle a todos los que están aquí, todos los que caminamos con Dios, pagamos el precio de hacer su voluntad. Amén. Y número 5, quien logre comprender la voluntad de Dios no tendrá dificultad para ser sensible a la voz de Dios. Yo quiero invitarle a que esté de pie, tenga la bondad. A veces la voluntad de Dios con tu vida o con mi vida tendrá que pagarse un precio por ella. Quizás hasta tendrás que sufrir. Pero quiero decirte, no pienses porque tengas que sufrir, que quizás eso no estaba en la voluntad de Dios. Hay cosas que están en la voluntad de Dios que no están en acorde a lo que queremos. Hermanos, pero Dios tiene un propósito con nosotros. Y yo quiero que usted entienda esta mañana, Dios tiene un propósito con su vida. Él quiere llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para llevarnos allá a veces tendrá que hacernos más duro. A veces tendrá que hacernos un poquito la vida, enseñarnos, y como nos cuesta aprender, nos permitirá que entremos en situaciones más difíciles. Pero qué bueno esta mañana entender, hermano, la voluntad de Dios siempre es buena. Hermano y amigo, la voluntad de Dios siempre es buena. Escúchame esto, la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es justa. La voluntad de Dios es santa. Oh, si la entendiéramos en esta mañana, tu vida sería un deleite, aunque tengas problemas. Aunque hayan problemas, aunque haya una enfermedad, aunque haya una crisis, tú te deleitarías y dirías, pero yo estoy en la voluntad de Dios. Yo estoy en la voluntad de Dios, y aunque tengo esta enfermedad, pero yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Algo Dios cumplirá con esto. Algo Dios quiere enseñarme con esto. Algo Dios me está perfeccionando con esto. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios tiene una voluntad con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu hogar, con el que tú estés en la iglesia. Dios tiene una voluntad. Con tu matrimonio, Dios tiene una voluntad. Con todo en nuestra vida, Dios tiene una voluntad. Yo no sé cuántos en esta mañana quieran decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Oh, hermano, no solo palabras. Puede ser que esa voluntad de Dios esta mañana te cueste dejar algo atrás. Puede ser que esa voluntad de Dios esta mañana es ir a abrazar a quien tú has odiado. Esa puede ser la voluntad de lo que Dios te va a decir esta mañana. Ve y abraza al que has odiado. Ve y perdona al que te ha herido. Ve y reconcíliate con quien no quisiera reconciliarte nunca más en tu vida. Esa puede ser la voluntad de Dios esta mañana. Le has dicho muchas veces que quieres hacer su voluntad. Pues, hermano, no son palabras, son hechos. Dios dice, abraza al que le has hecho daño. Ve y pídele perdón a alguien con quien tú obraste de una manera equivocada. A la voluntad de Dios, ve y pídele perdón. Pastor, es que me cuesta, es que hice, dije y prometí. La voluntad de Dios es otra. Yo no sé si esta mañana usted estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero todo el que quiera gozar una eternidad llena de favores y misericordia querrá hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos esta mañana y le dice, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Ayúdame a hacer tu voluntad, aunque la voluntad tuya hoy me cueste pedir perdón. Qué tan difícil a veces se hace pedir perdón, pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no será tan difícil. Tú dirás, voy a perdonar. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, el precio será pequeño. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, hermano, aunque no tengas lo que quieres y no tengas lo que tú deseas, pero tú dirás, pero esta es la voluntad de Dios. Dios me puso aquí y la voy a hacer. Dios me puso allá y la voy a hacer. Dios me dijo que haga esto y lo voy a hacer. Aleluya. Qué bueno caminar en la voluntad de Dios. Dígale, Señor, ayúdame esta mañana. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. En
La de Dios, hermano y hermana, la voluntad de Dios, principio y el fin, no la tuya ni la mía. y el gran yo Si hay que en soy. esta mañana abrazar a alguien, qué bueno salir corriendo y decir: Señor, esto es tu voluntad. A ti, Si esta mañana hay que pedir perdón, qué bueno decir: Todopoderoso, lo voy a hacer, Señor. el que es y que será. Si esta mañana tuviese que arreglar muchas cosas, es tu voluntad. ¿Y quién soy yo para resistirme a la voluntad de Dios? Yo quiero que gobiernes mi vida. Escúchelo, escúchelo. Yo quiero que gobiernes mi Me vida. doy el sacrificio. Qué bonito cantar, a ti. pero estar dispuestos. Yo quiero que tú ordenes Sí, Señor. mi camino. Dígaselo, hermano, dígaselo. Dios está Que hablando. siempre Aquí está el viva Espíritu Santo, en tu hermano. voluntad. Oh Señor, ayúdanos a vivir en tu voluntad. A ti, Ayúdanos a vivir en tu Alfa voluntad. y el Omega, Ayúdame a vivir en tu principio voluntad. y el fin, Y el gran yo yo soy. soy, me rindo Qué bueno que esta mañana le dijera: Señor, tu voluntad. a ti. Qué bueno que alguien esta mañana le diga: Señor, tu voluntad y no la El mía. que es y que será. Tu voluntad y no la mía, Y el Jesús. gran yo soy, me entrego. Tu voluntad y no la mía, Jesús. No sé si alguien quiera Quiero decirse: que gobiernes mi vida. aleluya, aleluya. Me doy el sacrificio Dios, a ti. Dios, Yo quiero que gobiernes, mi caminar. escúchelo, Que escúchelo. siempre viva Que siempre en viva. tu voluntad. Nos irá también, hermanos, Yo quiero que gobiernes que aunque sufras, mi vida. estarás en la voluntad de Dios. Me doy el No te preocupes si hay que pedir perdón, si hay que humillarnos, si hay que volvernos atrás de una decisión tomada. Quiero que tú ordenes Oh, pero si es la voluntad de Dios, caminar. que siempre viva. Que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero que tú Yo quiero que gobiernes, Señor. mi vida. Señor, Me doy el sacrificio a ti. a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre Que viva siempre viva en tu voluntad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Que siempre viva Ayúdame, en tu Dios. voluntad. Ayúdame, Dios. Que siempre viva en tu Ayúdame, Dios. voluntad. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, hermanos. A veces pedimos tantas cosas en la oración, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. A veces pedimos tanto, pero la voluntad de Dios no queremos hacerla. Yo quiero invitarle a que hagamos una última oración. Vamos a hacer una última oración, hermanos. Y en esta oración, aunque vamos a orar por los cumpleañeros, por Stephanie Bocaut, por María Salazar, por Andrés Roa, por Frank Alejandro, que cumplen años esta semana. Pero antes que ello, yo quiero invitarle, vamos a decirle en una oración a Dios: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
Porque hermanos, yo escucho mucho de hermanos que dicen unas palabras que uno dice, el hermano no ha entendido. El hermano está obrando en contra de la voluntad de Dios, pero luego dice que estoy seguro que Dios me va a ayudar. Dios no te va a ayudar a que lo desobedezcas a Él. A veces nosotros entendemos mal esto, hermano, y yo quisiera que esta mañana Dios nos ayude a ir entendiendo. Pastor, es que yo estoy... Sí, pero estás en contra de la voluntad revelada de Dios. ¿Cómo te va a ayudar Dios para que tú le desobedezcas a Él? Dios no te va a ayudar para que le desobedezcas a Él. Que yo sé que Dios no me va a abandonar. Dios no te va a respaldar para que le desobedezcas. ¿Por qué no me acompaña a orar y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? Vamos a orar por el que está cumpliendo años, por Stephanie Bojaut, por María Salazar, Andrés Roa y Fran Alejandro. Hermano, si alguien necesita venir a este altar a decirle a Dios, Señor, hoy con lágrimas aquí quiero hablar contigo, yo quiero invitarle a que lo haga. Si alguien necesita venir acá porque usted tiene que renunciar a algo, Dios le habló y usted tiene que dejar algo que no va a ser fácil, pero está en la voluntad de Dios que lo deje, yo le invito a que venga y hable con Dios en este altar. No sé si haya alguien, siento invitar a alguien esta mañana que quizás tenga que dar que su decisión no sea tan fácil y que quizás de lo que va a tener que desprenderse va a ser difícil. Pero si hay alguien, yo quiero invitarle, venga en el nombre de Jesús. Que con Dios es grande el que se baja, hermano, el que se humilla. Ese es el que es grande ante Dios. Si hay alguien aquí esta mañana, yo quiero invitarle, venga para orar por usted. Vamos a orar al Señor esta mañana. Que Dios nos ayude. Oh hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Dígale a Dios en esta oración, Señor, ayúdame hoy a querer hacer tu voluntad y a trabajar en ella. Levante sus manos, por favor. Señor Jesús, Dios eterno, Padre bendito, Dios de gracia y de misericordia, te alabamos, te bendecimos, Señor. Esta mañana, Señor, yo te ruego, Padre, hay cosas en la vida nuestra que no es tan fácil soltarlas, ni desprendernos, ni cambiar, Señor. A veces no es tan fácil volver a tumbar un edificio que nosotros ya construimos. Palabras que dijimos, amenazas que hicimos, cosas que dijimos, Señor, y que dijimos que no nos moveríamos atrás. Pero Dios, en esta mañana es tu voluntad la que tiene que prevalecer por encima de la mía. Es tu voluntad la que tiene que seguir adelante por encima de lo que yo quiero, Señor. Oh Dios, te ruego, Padre bendito, ayúdanos en esta mañana a hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos esta mañana, Señor, a guardar tu voluntad, Padre bendito. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdalos. Si hay que perdonar, si hay que sanar heridas, Señor, si hay que reconciliarnos, Dios, pero esa es tu voluntad, la vamos a hacer. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pido. Señor, te ruego que bendigas a quienes están cumpliendo años, Señor. A Stephanie, a María Salazar, a Andrés Roa, a Frank Alejandro. Bendice a nuestros hermanos. Ayúdalos, bendice sus vidas, Señor. Llénales de tu gracia, de tu favor y tu bendición. Guarda la iglesia, Señor. Guarda a los que viajan. Guarda a los que van. Guarda a los que vienen, Señor. Protégele, líbrale, llénales de ti, Señor. Guarda su salida y su entrada, mi Señor, desde ahora y para siempre. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, levanten la mano los que queremos hacer la voluntad de Dios.